Pues bienvenidos a el podcast número 2 de Robotics Republic. Está con nosotros un integrante del equipo Visual Music Z. Soy Santiago Méndez y mi compañero Felipe González. Estamos aquí con Alejandro Pacheco, nuestro entrevistado del día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, hola, muchas gracias primero por la invitación y yo me encuentro muy bien. Excelente. Qué, qué bueno, qué bueno. No, pues primero que nada, gracias a ti, pues por aceptar esta entrevista de, pues, estar con nosotros, con Robotics Republic y pues contarles, pues, tu experiencia al público sobre cómo la has vivido en la robótica y pues qué es Visual Music Z. Entonces, pues para comenzar como con todo esto, empezar, a hablar sobre la robótica, no sé si nos puedas contar un poco sobre cuál es tu historia en la robótica, cómo empezaste, qué has hecho, así en general. Ok, sí, bueno, yo comencé con la robótica realmente no hace mucho. Yo actualmente estoy en sexto semestre del bachillerato y comencé en segundo semestre. Justamente cuando me metí con mi equipo de trabajo, pues yo era de los que menos conocimiento tenían en cuestión de robótica y programación, pero era de los que más tenían conocimiento en cuestiones sobre la materia de física para poder emplear en el proyecto. Así que mi iniciación en la robótica como tal fue a base de la física y de ir comprendiendo algunas cosas e irlas relacionando. Ah, ya, pues, o sea, esta parte de meterle como, ahora sí que como dices, la física a la robótica, que sí es una parte fundamental en, pues, lograr que todo eso funcione, ¿no? Sí, ¿no? En cuestiones mecánicas, la física es muy importante dentro del campo. Pues ¿cómo comenzó este proyecto, este equipo Visual Music Z? Ok, la historia es bastante interesante. Yo al coach que tenemos lo conocí en una actividad de verano, que fue un pequeño curso de electrónica básica. Ahí yo lo conocí, empecé a hablar con este maestro y bueno, resulta que él se dio cuenta de que yo tenía algunos conocimientos sobre física, unos básicos sobre programación y coincidió que justo por inicios del semestre, pues se había publicado la convocatoria para el RoboFest Latinoamérica que iba a ser en la universidad. Entonces el profesor contactó con 3 alumnos suyos que tenía, sabía que eran muy buenos tanto en programación como en otras cosas que íbamos a terminar utilizando como electrónica, diseño de circuitos y también diseño en 3D. Y también junto con otro chavo que pues tenía bastante recomendación, ya que fue uno de los que impartieron cursos a los maestros para poder empezar a enseñar cómo usar el sistema de Legos. Nos reunió a todos un día, nos presentó la convocatoria, nosotros accedimos y así es como surgió el equipo. Ah, ya, qué interesante. O sea, el profesor que te dio este curso como que reclutó a los mejores estudiantes en cuanto a la robótica y pues armó el equipo. O a los interesados, ¿no? Ajá, Principalmente. sí, Porque no es tanto que sepas, sino que tengas sí, ese sentimiento que te nazca. Porque creo que nos comentabas que no sabías mucho de robótica hace mucho, sino tiene relativamente poco, ¿no? sí, claro, es algo interesante además de que el desarrollo de nuestros proyectos para las competencias no solo era de tiempos libres después de la escuela de designarle de 1 a 2 horas, sino que hubo un periodo en el primer torneo en el que nos tuvimos que ausentar prácticamente todo el semestre para empezar a diseñarlo y estar trabajando desde las 7 de la mañana hasta 9 o 10 de la noche, e inclusive había días en los que empezamos a las 7 y terminábamos hasta las 2 3 de la mañana. Y como todo era en casa de nuestro profesor, pues al principio obviamente cualquier padre que su hijo le diga que va a ir a trabajar a casa de un profesor en la noche para terminar un Ujú. proyecto, pues sí, al principio sí va a generar alguna duda, ¿no? Pero una Sí. vez que se enteraron de qué era el proyecto y qué es lo que hacíamos, pues ya luego estaban dispuestos a llevarnos la cena o a recogernos a las 3 de la mañana. Había días en los que ni siquiera dormíamos y nos estábamos desde las 7 hasta las 7 de la mañana, hasta 24 horas despiertos. No voy a decir que a marcha forzada, porque claro que no era así, no nos explotaban. Sí teníamos nuestras 2 horas de ocio para relajarnos,
Pero pues, como muchos, era un reto elevado porque sí teníamos conocimientos de robótica, pero no teníamos esas nociones completas de cómo desarrollar el proyecto. Pues mucho fue empezar a estudiar sobre la marcha. Yo tuve que empezar a programar aplicaciones a través de la marcha en 2 meses. Sí, pues sí, y durante todo el proceso de la robótica vas aprendiendo demasiado. Pero sí, como dices, te consume demasiado tiempo y tienes que estar como todo el tiempo constante y, y pues es echarle ganas, estarle investigando. Pero de todas maneras, pues lo vas disfrutando, ¿no? Porque pues, las personas con las que convives se terminan haciendo tus amigos, entonces no es como que te estuvieras matando ahí enfrente de la computadora, sino lo vas disfrutando y aparte pues es una materia bonita, se podría decir, ¿no? Y ya no es trabajo, sino es como un pasatiempo casi, casi, para algunos. O sea, aunque estés casi 10 horas, 12 ahí trabajando, pero se invierte en algo bello, digamos. Sí, es justo así. Al principio sí fue un reto porque personalmente, previo a todo mi equipo, yo antes era un chico muy introvertido y que únicamente se quedaba con sus propias ideas. Y nunca me había gustado trabajar en equipo. Entonces, cuando me dicen, vas a tener que trabajar con otros 4 chicos y vas a tener que aceptar sus opiniones y vas a tener inclusive que dar sugerencias o recibir sugerencias, pues al principio sí choca un poco por mi personalidad. Yo era alguien muy introvertido, no me socializaba muy fácil, pero pues igual a la marcha te vas soltando y vas aprendiendo a cómo tener que socializar con la gente. Y también fue un reto el tener que, una vez hecho el proyecto, presentarlo frente a un jurado, que era Ujú. un jurado muy estricto porque tenían todos los ojos en ti y cualquier mínimo detalle lo aprovechaban para estar en tu contra y con lo más mínimo poderte descalificar y así medir qué también defiendes tus ideas. Aunque Sí, sí, también todo se pasa volando. Realmente yo puedo decir que yo sentía que trabajaba 3 horas a lo mucho, porque sí, en 12 horas tal vez no hagas mucho, pero el tiempo se te pasa súper rápido porque es algo que disfrutas. sí, Exactamente. como tú lo dices, sientes, o sea, tú sientes que apenas llevas 2 horas ahí aprendiendo, programando, moviéndole, pero ya llevas 10 horas trabajando y investigando y sí. Pero sí, como dices, pues se disfruta y aparte aprendes demasiado. Y Y como son de pues, tú esas partes como que entras a un cuarto a trabajar, era la mañana y sales y ya está la luna. El tiempo se te va así. Y decías que eras muy introvertido, Sí, que claro. no se te daba trabajar mucho en equipo, ¿no? Pero a partir de esto tuviste una mayor facilidad en esto de la colaboración y la comunicación con los demás, ¿no? Pues ¿cómo, como una de cómo? las consecuencias, ¿no? Sí, es una consecuencia al final y al cabo. Es algo que tarde o temprano se iba a tener que dar, a la buena o a la mala, y pues yo me dije, si se tiene que dar, pues que sea la buena y que todo este proyecto fluya y que se haga algo bien. Y por ejemplo, ¿alguna vez llegaste a chocar con alguno de tus equipos? ¿O con algún participante de tu equipo? Así de que tuvieran diferentes ideas o algo así. Sí, claro, es lógico. Imagínate estar con 4 personas, cada uno con un perfil distinto, porque no era todos exactos el mismo perfil. De hecho, al final y al cabo, cada uno hacía lo que quería, cada uno, como siempre va a haber variedad, ¿no? Entonces, había diferencias de opiniones desde cosas tan básicas como cuál es una buena canción, hasta ya cosas propias del proyecto como cómo implementar un programa, cómo tener que hacer el circuito, cómo tendría que ser el diseño. Y sí, siempre iba a haber una crítica o siempre iba a haber una diferencia de opinión. Lo importante aquí era saber diferenciar lo que es el proyecto de lo que ya era la amistad que se había formado, porque Sí. no todos van a decir lo que piensan como tú lo dirías. En lo personal, yo soy alguien muy directo. Entonces, si a mí no me gustaba cómo estaba una cosa, yo sí la decía de una manera muy directa, pero también había un compañero que era igual de directo que yo, y así es
como luego se generan ciertas tensiones, pero platicando, analizando, se va a llegar a un punto medio y va a ser la opción ideal para todos. Pero sí, 12 horas en un cuarto, 5 personas con diferentes opiniones, claramente, bueno, además súmale el estrés que teníamos de toda la carga porque teníamos muchísimos ojos sobre nosotros, pues tarde o temprano siempre iba a salir un problema, una diferencia, era algo lógico. Un proceso, ¿no? Ujú. Todo esto de formar un equipo. Y pues, bueno, o sea, está el equipo, está todo. ¿Cómo el proyecto? ¿De qué trata el proyecto? Ok, el proyecto que presentamos en RoboFest 2019, su historia igual es algo curiosa. Este proyecto surge porque nuestro maestro, nuestro coach, no es un maestro ordinario. De hecho, él en en sus materias de física tiene la propuesta de hacer un proyecto en cada parcial y si el proyecto es bueno te exenta. Ya no haces examen, pero tiene que ser un proyecto que obviamente aplique todos los conocimientos de la materia y todos los temas que se han visto. Entonces, en quinto semestre en la prepa llevamos una materia que se llama óptica y física moderna y uno de los chicos que cursó con él, pues había presentado un juguete que era un arpa láser que se había comprado en Steren, que hacía música y esto le interesó al profesor. Entonces, el día que nos juntó a todos, dijo, tenemos este proyecto, que yo creo que es el proyecto ideal, ahora quiero que se vuelen la cabeza y que hagan lo que quieran con él. Yo tuve la idea de tener que implementarlo a un grupo social, porque siempre, en cualquier competencia, siempre, lo que más va a importar de un proyecto es que tenga un impacto. Puede ser el mejor proyecto del mundo, pero si no tiene un impacto social, va a haber otro que ese impacto social le va a dar un impulso y lo va a hacer ganar. Entonces sí fue una estrategia. Y yo voy a estudiar física, pero antes de querer estudiar física, yo quería estudiar la carrera de música. Y había estudiado bastante de música y fue ahí cuando yo recordé que la música se ocupa como terapia para muchos trastornos. Y lo Ujú. primero que yo dije a mis compañeros fue, esta arpa la vamos a tener que ocupar para niños que tengan síndrome del espectro autista. Ese va a ser nuestro foco social y en base a eso tuvimos que empezar a trabajar, a investigar. Y bueno, nosotros tuvimos la facilidad de poder tener contacto tanto con músicos, programadores, también con ingenieros y también con psicólogos que nos pudieron ir orientando en todo este proceso, además de la investigación que se tuvo que hacer. Pero así fue como nació el proyecto. Después otro compañero dijo, si esto es para niños con autismo, esto tiene que ser un juguete. Entonces tiene que ser llamativo y vamos a conectarlo con una aplicación para que la aplicación la pueda usar el niño junto con un adulto o con otra persona para que puedan mejorar sus interacciones sociales. Y luego otro compañero dijo, ¿qué tal si usamos los láseres, pero que el arpa sea del mismo color que del láser, que sea roja para que sea más llamativa? Y luego otro compañero yo, hagamos que el arpa sea vistosa, sea más o menos grande y que pueda usarla un niño. Y así fue como fue una bola de nieve que creció y se hizo en el proyecto que ya teníamos. Wow, qué padre. Entonces, o sea, ya de aquí ustedes enfocaron, como dices, todo su proyecto pues a los niños que tienen como este espectro de autismo no, qué bonito, qué padre. Y pues es un ejemplo de lo que pues, se puede hacer la robótica y cómo puede tener este impacto a nivel social y, pues la verdad, qué padre. Y entonces de aquí, ¿cómo nace el nombre del equipo? O sea, ya que está el Ok, proyecto, las personas. el nombre del equipo. El equipo, pues, ya una vez que teníamos el proyecto, sí, el requisito oficial era el nombre del equipo y un compañero fue el que sugirió, si nosotros estamos haciendo música y estamos ocupando láseres, fácilmente Visual Music. Y todos, está bien, pero pues todos dijimos, como que le falta algo, ¿no? Y fue su último compañero, fue otro compañero el que comentó, ¿qué tal si le agregamos la Z? Y así es como nació Visual Music Z. Pero pues también necesitábamos una pequeña justificación para que fuera inclusive un poco más poético el nombre. Nos pusimos a investigar y resulta que la Z está relacionada justo con el número 7. Y fue cuando dijimos, no, este tiene que ser el nombre porque si es el 7
Va a estar con las 7 notas musicales, entonces ya con esto la hicimos. No, y Wow. suena muy padre. Visual Music Z. Un nombre muy, muy llamativo, porque igual yo lo vi y sí me dije, órale, se oye interesante, o sea, se oye interesante. Sí, porque Y es un nombre complicado. Bueno, no complicado, sino que se ve que tiene algo detrás. Y, por ejemplo, ya en este proyecto, ¿qué lenguajes utilizaron o qué, por ejemplo, en dispositivos de electrónica, que así de lo que te acuerdes? Ok, en el primer proyecto, en el de RoboFest 2019, solo ocupamos 2 códigos. El ARPA estaba programado con un Arduino Mega, así que ocupamos el código de Arduino, que al final y al cabo es código basado en C. Y finalmente para la aplicación se terminó utilizando la plataforma de MIT, de App Inventor, que es código en bloques, Mm. ujú, Sí, sí, sí. porque era lo más sencillo de utilizar, pero también lo que más tenía una cierta libertad creativa y nos daba muchas facilidades. Y bueno, en cuestión de electrónica, se ocupó un Arduino Mega, se ocuparon 7 diodos láser, 7 fotorreceptores. También se ocupó una tarjeta micro SD para almacenar todos los sonidos, ya que no únicamente reproducía los sonidos musicales, sino que reproducía sonidos de animales también y tenía integradas unas secuencias. Y se utilizó un módulo Bluetooth HC05 y todo eso conectado en placas PCB. Ah, ya, entonces sí fue más la parte de la electrónica que pues la pura programación del proyecto. Ujú, ese fue para el primer proyecto. Para el segundo proyecto, que fue el de RoboFest 2020, pues sí nos volamos muchísimo la cabeza. En principio la aplicación se hizo con el software de Xamarin, el propio de Microsoft, en C Sharp, Ajá. y después, y también se ocupó una cierta parte en bloques para hacer la aplicación final, ya que nos permitió unas ciertas libertades que teníamos unos bloqueos con el código original de la aplicación. Seguimos utilizando Arduino, pero también ocupamos la plataforma, bueno, una pantalla TFT con su propio código. También usamos lenguaje MIDI, código MIDI también, y que yo recuerde, fue fueron todos esos los programas. Y en cuestión de electrónica ocupamos la propia pantalla TFT, un módulo MIDI, el módulo Bluetooth, unos sensores que se llaman softpods, que son, al fin y al cabo, son como multímetros con resistencia variable, pero que son más llamativos porque son una tira en la que mientras tú vas presionando, la resistencia va a ir variando porque vas a bloquear el paso de corriente. Ujú. Ya, ya. Entonces, sí está muy completo el proyecto y sí, me imagino que tuvo que haber requerido tantas horas de trabajo para que pues todo pudiera funcionar, porque aparte pues sí, se necesita su tiempo para armar pues, tanta electrónica y luego para conectarla y hacerla bien con la programación y aparte la aplicación, pues sí, fue un buen de trabajo y mucho tiempo. y Sí, claro. decías del proyecto de este año, este, ¿qué fue? ¿Fue lo mismo, O- mejorado o otra cosa diferente? ok, no, 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 no. Lo que hicimos ahora fue una guitarra, pero esta guitarra ahora tenía otra funcionalidad. Tenía la funcionalidad de ayudar a rehabilitación psicomotriz para personas que por algún motivo se caen de una moto, se caen de una escalera, jugando un partido de fútbol, se terminan fracturando su brazo o se fracturan la mano. Entonces, parte del proceso de rehabilitación es tener que hacer ejercicios manuales. Mucha gente sugiere y muchos médicos sugieren usar un instrumento, pero la guitarra realmente, personas que no han tocado jamás una guitarra en su vida, les resulta difícil porque tienen que hacer cierta presión. Entonces, estas personas que sufrieron un accidente y que ahora tienen que empezar a tener movilidad y tener que hacer bastante presión, es un proceso muy largo y muy frustrante. Entonces, esta guitarra, como era electrónica, iba a permitir que las personas pudieran hacer uso de un instrumento, pero de una manera más
ligera, por así decirlo, ya que únicamente iban a tener que hacer movimientos suaves. No era una opción para una rehabilitación completa, pero era un apoyo a la rehabilitación. Sí, pues sí, antes de la presión, pues en los dedos, esa parte de la coordinación, que pues es importante. Sí, sí, sí. Ujú. Entonces, sus proyectos han tenido bases o objetivos, digamos, médicos. Ujú. De hecho, algo que nos comentaron es que en RoboFest 2020 se abrió una nueva categoría que fue basada e inspirada en nuestro primer proyecto, que la categoría se llama RoboMed, que ahora es aplicación de la robótica para usos médicos. Ah, ya. Ya, y entonces ahorita entraron, el año pasado fue a RoboArts y ahorita van a entrar a la categoría de RoboMed. No, en ambos, tanto 2019 como 2020, nos fuimos para RoboArts porque al final y al cabo nuestro proyecto, además de tener un propósito social, va a tener un propósito artístico, que es la implementación de la música. Sí, 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 pues sí. Mm, Entonces este año van a aplicar por lo mismo. Es Ujú. muy interesante, ¿no? Cómo se puede mezclar la robótica, las artes, la medicina, o sea, en un solo proyecto. Sí, es Es, justo lo que decía de los perfiles, porque inclusive todos éramos radicalmente distintos. Había un chico, a todos nos gustaban los videojuegos, pero cada quien tenía su propio estilo. Un chico era mucho únicamente de juegos de deportes, FIFA, los de la NBA y todos esos. Otro chico era muy de videojuegos independientes. Otro era fanático y aficionado de Fortnite y de Minecraft. Otro de los juegos retro de PlayStation. Y yo, pues, soy muy fan de los juegos móviles y también de los de plataforma, de los plataformeros, más que nada de Mario Bros. Entonces, desde ahí, todos empezamos a aportar nuestras ideas, también en música, cada quien tenía su propio género específico de música, cada quien tenía cosas completamente distintas y cada quien tenía perfiles de conocimientos distintos. Por ejemplo, yo tenía conocimientos tanto de música, tanto de física, también tenía algunos conocimientos básicos de psicología y algunos muy básicos de medicina, otro sabía muchísimo de programación, otro conocía excelentemente bien cómo diseñar en 3D, él fue el que hizo todo el proyecto, bueno, todo el diseño 3D del producto. Otro chico fue el que nos ayudó con la electrónica, él sabía diseñar circuitos excelentemente bien y otro sabía programar brillantemente. Ah, y también yo ayudé mucho con la parte multimedia, ya que Ujú. yo tengo algunos conocimientos de animación en After y también de edición de video. Entonces yo fui quien hizo todo ese proceso de ponernos en las redes sociales para hacernos visuales. Ah, qué padre, ¿no? O- es que está muy impresionante como todos los integrantes pues se complementaban, como tú decías, aunque todos fueran muy distintos y cada quien tuviera su género, su videojuego, su personalidad, a fin de cuentas pues todos se complementaban para tener como un solo equipo pues grandioso y que al final de cuentas fue campeón. y sí, Ujú. Justo, con uno que nos faltara, uno que equipo, sabe, podría decir que no habríamos tenido el mismo éxito, ya que éramos un equipo distinto, con personalidades distintas, pero con un mismo objetivo y también con algunas características que nos volvían bastante similares. Por ejemplo, igual otro chavo yo era introvertido y otro era súper extrovertido, era el rey de las fiestas, se la pasaba antes del proyecto, cada viernes salía con sus amigos al antro y, o sea, eran muy distintos, eran polos extremos, eran extremos completamente. Qué que, divertido, qué padre. pues, vamos a ir a una pauta, un intermedio. Quédense porque vamos a hablar todavía más a fondo sobre su experiencia de aquí, de Ale, y quédense para la siguiente parte. Este es el podcast de Robotics Republic. Si deseas conocer más información sobre robótica, mecánica y electrónica, no olvides escucharnos todos los viernes con un nuevo episodio en YouTube, Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast y Apple Podcast. Síguenos en Instagram como Robotics Republic y en nuestra página web como roboticsrepublic.com. Pues volvemos. Aquí estamos con Alex en el equipo de Visual Music Z.
seguimos con este podcast que se está poniendo demasiado bueno, demasiado interesante. Y pues bueno, Alex, ¿cómo fue? Sabemos que fuiste al Mundial de 2019 de RoboFest. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue sentirse ahí? Bueno, la experiencia completa empieza desde la partida del aeropuerto, ¿no? Obviamente, desde que salimos de Pachuca, todos nos fuimos juntos, salimos a las 3 de la mañana, teníamos que estar en Prepa 1 para irnos todos en un camión, bueno, en un camión en una camionetita que nos había rentado a la escuela, al aeropuerto, desde ahí con nuestros papás, todos, pues sí fue algo al principio, mucha emoción, y el poder estar en el aeropuerto, el poder hacer todo el check-in, el saber que nosotros nos íbamos a ir solos, pues cada minuto era más y más y más emocionante. Y justo cuando nosotros habíamos entregado nuestro boleto y ya estábamos del otro lado y nada más veíamos a nuestros padres por una cinta que dividía desde dónde podías entrar a la sala de abordar hasta dónde es que te podían dejar tus familiares, pues fue algo completamente que te vuela la cabeza. Justo en el avión, bajando del avión, nos preguntan que a dónde íbamos porque nos veían con sudaderas de la universidad, sudaderas de México, y dijimos, vamos al Campeonato Mundial de Robótica. Entonces, lo primero que nos dijeron fue mucho éxito, vayan a demostrar el talento mexicano, vayan a defender los colores de México, y pues fue una experiencia increíble. Llegamos al hotel, nos registramos, y al principio puedo decir que la experiencia tanto del concurso como de estar en otro país, pues sí radical, en principio porque era el segundo día en el que estábamos, nos quedamos 6 días, una semana, entonces el segundo día que estábamos ya bueno, segundo, tercer día que ya estábamos ahí, ¿qué fue lo primero que dijo un compañero en la habitación? Fue lo que nos comentó primero, lo primero al llegar la noche es, ¿cómo quisiera estar ahorita en Pachuca a las 10 de la noche y que vayamos por unos tacos de pastor? Y sí, y sí, honestamente, pues fue algo que surgió. Y ya justo el día de la competencia, pues te intimidas. Te intimidas porque no solo porque vas a un mundial, sino porque vas contra países de primer mundo en tecnología. Vas contra países como India, contra China, contra Hong Kong, que pues sí, justo el día del que nos dieron la lista de competidores, que fue aquí en México, fue unas 2 semanas antes, pues nos dijeron, vamos a competir contra India, Hong Kong, Estados Unidos y China. Todo esto es así como pasó, todos nos vimos, todos empezamos a sudar frío y un compañero soltó el comentario más atinado posible. Dijo, esto ya valió gorro. Y todos al principio, sí, no manches, o sea, vamos contra estos países, pero pues lo vimos como una motivación, ¿no? Lo vimos como una motivación de demostrar, primero, que conocemos el proyecto, que estamos potentes en ese aspecto, y segundo, que no necesitamos tecnología de primera y mucho menos necesitamos muchísimo presupuesto, ya que el presupuesto sí fue limitado para poder hacer un proyecto bien. E inclusive ya a la hora de competir, pues había otro proyecto de Hong Kong que igual estaba diseñado para niños con autismo, pero ellos se fueron muchísimo por la experiencia visual. Su mesa era completamente decorada a más no poder, estaba muy bien decorada, tenía lonas, estaban dando botones, estaban dando playeras. Claramente se veía la diferencia de las economías de cada país, porque sí se nota que invirtieron muchísimo. Su proyecto tenía animatrónicos, tenía creo que 6 Arduinos conectados, pero nuestra mesa era muy sencilla, era la mesa, unas computadoras que estaban exponiendo los videos, una lona y en el centro folletos y nuestra arpa. Sí, pues sí. Y
Pues dos cosas importantes que yo creo que lo que ahorita contaste, pues primero eso de que pues ir con ese orgullo a representar a México, o sea que vas, que sabes que vas a un campeonato mundial y pues que vas a representar pues a todo tu país y a demostrar que pues van a ser los mejores a nivel mundial. Y, y, pues por otro lado, Por otro ¿lista? lado, Ajá. ¿ya? Y pues por otro lado, esa parte de pues lo que pues, nosotros que estamos en México y que por ejemplo allá en otros países como son primer mundo en la tecnología, le apuestan tanto a pues estos tornos de robótica, a la difusión de la tecnología, de la educación, y pues se nota pues ese apoyo que se tiene, y que pues de hecho también para eso es este proyecto, pues para demostrar pues historias como ustedes, como Visual Music Z, que pues se logra llegar al campeonato, que se logra, que hay talento para pues derrotar a países que le invierten mucho a esto y pues poder llegar a ese punto en el que México le apueste más a los estudiantes de robótica, que le apueste más pues a esta parte de la tecnología y pues sí, qué padre, qué bonita experiencia. Pues una experiencia internacional, o sea, ir a representar al mismo país, ya no solo como, digamos, el nacional que es al Estado, o sea, Hidalgo, sino aquí a México. Para algunos puede ser pesado o puede llevar una gran carga, pero creo, si no me equivoco, creo que quedaron entre los tres primeros lugares y creo que fue el primer lugar, ¿no? Sí, justamente fuimos el primero y sí, como dices, fue pesado y más, pues en principio estamos en Estados Unidos y en segunda estamos con otros países. Así que el medio de comunicación era simple y sencillamente el inglés. Y un compañero, pues sí tenía sus dificultades en el inglés y no lo dominaba al 100% y sí se puso muy nervioso por eso. Pero practicando con él, hablando, haciendo ejercicios, pues al final sí logramos poder llegar todos con un nivel, no diría que de primera calidad, pero sí un nivel decente para podernos defender. Muy importante. Sí, 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 y pues una parte importante. Y pues ahorita que nos estás diciendo esto, que pues llegaron a ser campeones, que llegaron a ser el primer lugar, ¿cómo fue ese sentimiento? O sea, ya ese sentimiento de, yo vengo a representar a mi país y al final, como dices, pues te sentiste intimidado. ¿Cómo fue esa parte del último día y poder decir, yo le gané a esos países? Nuestro equipo llegó a ser el primer lugar y demostrar que, pues, Que sí se México puede, es, que podemos. grande, que se puede. Ok, el sentimiento fue algo que te invade. Al principio estás con los nervios, ¿no? Porque hay varios tipos de premios. En principio está el premio que te dan por participar, luego está el que escoge la audiencia y al final está el premio que escoge el jurado. Por obvias razones, nosotros no ganamos el premio que escoge la audiencia, ya que analizamos y al momento de tomar la foto oficial de todo lo pues la mitad de todos los participantes de todas las categorías era Asia. O sea, sí, más de la mitad eran personas de China y de India y de Hong Kong, entonces entre ellos iban a apoyar. Pero cuando van diciendo los proyectos y que al final dicen, primer lugar, Visual Music Z de México, te invade una emoción increíble y como mexicano dices las expresiones típicas que cualquier mexicano va a decir cuando gana. O sea, se nota y se va a salir el lado mexicano. Finalmente va a salir. Por más que lo trates de ocultar, va a salir. Y fue una experiencia increíble ya que nosotros justo el día de la premiación fue el día de la competencia. Así que llevamos nuestra bandera para adornar nuestro estante. Y pues obviamente lo primero que hicimos fue sacar la bandera, estarla anunciando, estar gritando y recibir las medallas. Y fue un sentimiento increíble, todos lo publicamos en nuestras redes sociales, nos empezaron a llegar comentarios, nos empezaron a llegar mensajes de apoyo, de aliento, y todo seguía, inclusive ya en México, una vez que llegamos,
Algo que me agrada bastante del país es que siempre hay solidaridad. Nosotros llegamos a México al aeropuerto, ya eran las 11 o 12 de la noche, habíamos llegado, la gente nos vio con un trofeo, no sabía qué habíamos ganado, no tenía ni la menor idea de qué habíamos ganado, pero de que habíamos ganado algo, habíamos ganado algo. Entonces, personas nos empezaron a pedir fotos, nos empezaron a preguntar qué habíamos logrado. Y cuando dijimos, ganamos un campeonato mundial de robótica, no, pues todo el mundo, todos los que nos veían en el aeropuerto, muchas felicidades. Así se hace, así es México. Fue una experiencia increíble y eso nos impulsó bastante, ya que al haber ganado, pues periódicos, muchísimos periódicos se acercaron a nosotros, El Sol de Hidalgo, El Independiente, El Universal, TV Azteca, Imagen Televisión, muchos medios. También tuvimos la oportunidad de dar una conferencia en un evento grande que es el Talent Night, que hace una organización proveniente de Jalisco. Nosotros dimos el Talent Night Pachuca, dimos una conferencia de cómo es estar en esos proyectos y sí, eso nos dio, aparte de un logro que claramente nosotros anexamos a nuestro currículum, pues nos da una seguridad y una alegría increíble que nos hace decir que podemos ser capaces de cualquier cosa. Y sí, te eleva tus expectativas y a la vez te eleva tus retos. Te hace plantearte retos cada vez más fuertes para ti mismo, para poderte superar y demostrar el nivel que tienes. Sí, sí, sí. Y pues llegar y recibir como tantas palabras de aliento, tanto pues te emociona y pues te impulsa incluso a lograr y pues hacer muchas cosas. Sí, es impresionante, la verdad. Y sí, muchas felicidades. Y la verdad es que, pues, como lo que nos contabas al inicio, que eras tan introvertido, y después terminaste dando como conferencias de otro estado y llegaste como todo eso, wow, o sea, de verdad rompiste como un reto muy grande tuyo y pues se ve que también te divertiste, que estuvo padre. Sí, claro, y a base de eso, pues me di cuenta de lo que me gusta y ahora yo me veo yo ahorita mismo estoy empezando igual con un pequeño canal de divulgación científica en YouTube, pero yo me veo y hace 2 años, justo cuando empezó todo esto, yo no me habría parado frente a una cámara, ni siquiera habría hecho videos con voz en off para subirlos a la plataforma y ahora a mí me encanta hacerlos, a mí me encanta hacer videos, me encanta grabarme, me encanta editar, lo disfruto muchísimo y también dar conferencias, hablar en público es algo que descubrí que me gusta mucho, poder dar consejos, poder ayudar y demostrar que los casos de éxito que tanto se presumen sí existen, sí puede ser un caso de éxito y que pues sonará muy cliché, pero el único límite entre ganar y perder es uno mismo. Y sí, yo pude haber dicho, no, esto no es para mí, y hubo un compañero que lamentablemente así pensó. Justo el día de la reunión principal para definir todo, pues era un compañero que no tenía muchas ganas de participar y dijo, no, ¿sabes qué? Mejor yo me voy a los Xbox, me voy a ir a jugar, ya me avisas qué se hace en la reunión. Y pues una vez que vio que ganamos, sí se arrepintió, quiso entrar, pero se dio cuenta de que tampoco era su ambiente, que no era lo suyo, y eso es completamente respetable, Muy pero bien. pues te das cuenta, uno se da cuenta cuando lo que hace lo hace por pasión y por amor, y no simplemente por los beneficios, porque justo cuando todos empezaron a oír los beneficios que tuvimos de que pues la magnitud del proyecto nos implicaba tener que salirnos de la prepa, no presentar el semestre y que nos evaluaran conforme nuestro primer parcial, pues todos, si al principio únicamente querían escuchar esas cosas dulces de, no, pues la universidad los apoyó y les pagó el viaje, recibieron premios, recibieron presencia en medios, muchos se quisieron sumar, pero cuando les contamos esa experiencia de, no, pues ¿saben qué? Tienen que estar desde las 7 de la mañana hasta las otras 7 de la mañana, 24 horas sin dormir, 12 horas continuas de trabajo, pues sí se van saliendo y únicamente quedan los que dicen, ¿sabes qué? Yo le entro y sí implica muchos sacrificios, implica
días de no ver a tu familia, noches de no convivir con ellos, no poder ir a fiestas, no poder salir con tus amigos. Uno piensa que no ir a la prepa, pues es increíble, pero pero pues lo estamos viendo ahora, ¿no? No ir a la escuela es algo que todos extrañamos. Extrañamos estar con nuestros amigos, extrañamos y pues sí fue algo que pasó. Yo extrañaba mucho estar con mis amigos de mi grupo. Yo unos días, sí hubo unos días que yo dije, ¿saben qué? Este día voy a faltar, me voy a ir a la prepa, voy a tomar mis clases normales. Mis días favoritos, pues, eran los días de las prácticas de laboratorio. Yo estaba en segundo semestre, así que llevaba prácticas de biología. Además de que no podía faltar porque si no, sí me quedaba sin derecho a examen. Pero pues era mi medio de escape, era mi escape también irme a los laboratorios. Porque, bueno, afortunadamente yo tuve una escuela con muy buenos laboratorios de primer nivel, así que ese era mi escape, entrar a los laboratorios, estar con mis amigos, simplemente echar relajo y poder desestresarme, ir a tomar un café, ir a caminar. Pero si lo amas, no vas a sentir el peso sobre ti. Ujú. Sí, sí, pues sí, y pues es esta parte de que pues no todos aguantan como el ritmo de estar tanto tiempo, de pues llegar y pues estar en un equipo que pues pareciera que la robótica pues es algo diferente a los deportes, por ejemplo, pero la verdad es que sigue siendo una actividad muy disciplinaria en donde tienes Exigente. que echarle muchas ganas, muy exigente y todo el tiempo tienes que estar entrenando, no físicamente, sino aprendiendo cosas nuevas, sabiendo innovar, sabiendo pues utilizar la creatividad de cada uno, ¿no? Entonces, pues sí. Y pues ahorita que nos estabas contando esa parte de YouTube, pues que me imagino que pues empezó ahorita en la pandemia, que quisiste como hacer este proyecto de divulgación. ¿Cómo ha funcionado el equipo y pues qué has hecho tú durante pues esto de estar encerrado en Este la... confinamiento que todos llevamos. Ok, sí, el confinamiento fue algo difícil. De hecho, nosotros, igual, como ya había dicho, participamos en el RoboFest 2020 online. Originalmente todo iba a ser de manera presencial, de hecho estaba programado para el 3 y 4 de abril, Ujú. pero pues llegó la pandemia, llegó la contingencia, se tuvo que aplazar hasta, si mal no recuerdo, fue septiembre, no, hasta más o menos julio se aplazó. Entonces, pues al principio sí fue como, ¿qué está pasando aquí? Y nos tuvimos que poner las pilas. Todos trabajamos desde nuestras casas al principio, pero llegó un momento en el que tuvimos que vernos, era necesario vernos porque no todo se podía hacer de manera a distancia, no todo se podía hacer virtual. Entonces, pues da mucho miedo, sí, claro que daba miedo el decir, ahora tengo que salir de mi casa, ahora tengo que exponerme y exponer a mi familia, porque esto fue algo que platicamos bastante y es, uno, como joven, pues tiene la ventaja de que si eres sano, tu sistema inmune pues fácilmente te puede ayudar a combatir la enfermedad, a menos de que tengas tu carga viral muy alta, pero pues sí, todos dijimos, si nos cuidamos, todo ok. Y sí, eso fue lo que hicimos. Llegamos y lo primero que hacíamos era sanitizarnos, ponernos gel antibacterial, estar con cubrebocas, estar con una sana distancia y lo mismo, eran 12 horas de estar trabajando intensamente, pues estar con cubrebocas te iba a sofocar. Sí hubo ocasiones en las que nos llegamos a quitar el cubrebocas, pero siempre la ventaja es que trabajábamos en un espacio muy amplio, Ujú. así que era de cada quien estaba en una esquina del espacio, cada quien estaba en una esquina, se podían quitar el cubrebocas y si te decían, ven, necesito preguntarte algo, necesito hacerte una sugerencia sobre tu programa, pues sí, cubrebocas, no tocarse la cara, estarse lavando las manos constantemente. Fue un reto estar en pandemia, fue algo que sí nos hizo darnos cuenta de la magnitud de esto, pero que también nos hizo darnos cuenta que podemos con eso y con más por el nivel que ya traíamos. Porque sí, insisto, actualmente sigue dando muchísimo miedo salir a la calle. Uno ya se siente desprotegido, ya no se siente completo si ya no sale con un cubrebocas.
Ya el cubrebocas es fundamental. Si no sales con uno, te sientes desprotegido. Ahora, estar encerrado en un espacio con 4 personas, pues sí espanta, y muchos estuvimos de acuerdo en que más que el riesgo para nosotros, era el riesgo para nuestras familias, porque al final y al cabo nosotros teníamos a nuestros papás y nuestros papás eran personas en riesgo por ya ser personas mayores, ya no son jóvenes, entonces contagiarlos pues sí implicaba un riesgo innecesario de correr. Entonces era reunirnos, pero con todas las medidas de seguridad necesarias. Y justo el día de la competencia en Latinoamérica fue igual, teníamos todos que estar de manera presencial, con cubrebocas. En la competencia mundial también, todos con cubrebocas, pero cuando íbamos hablando nos quitábamos el cubrebocas para ponernos en el micrófono, y pues sí fue algo complicado, pero pues al final y al cabo lo tuvimos que sobrellevar y tener que estar cuidando en extremo las medidas de sanidad, y todos hicimos un pacto de nadie sale a una fiesta, nadie sale con amigos, nadie sale para no perjudicar el proyecto y para no perjudicar a nuestras familias. Y sí, dos compañeros iban en bicicleta al lugar de trabajo, así que por esa parte no teníamos tanto riesgo. Otro compañero hizo el sacrificio de irse caminando desde su casa hasta el lugar del trabajo. Otra compañera y yo tuvimos la fortuna de que nuestros papás nos podían llevar por medio del coche, así que sí tuvimos bastante cuidado y sí tuvimos muchos protocolos de seguridad. Sí, 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 pues sí, más que nada, como dices, pues cuidar a nuestras familias y que todo saliera bien. Pero qué bueno que pues todo pudo salir bien, que pudieron ir a la competencia y que pues estén como con salud bien y que pues de todas maneras el proyecto pudo seguir y pues seguir siendo exitoso, ¿no? Y pues, gracias. Y vamos a seguir con una área que denominamos de Philosophy of User. Y son las preguntas de pues, las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Y pues aquí tenemos algunas cuantas. Vamos a preguntar y ahí nos dices para ti cuál va a ser la respuesta. ¿Ok? Entonces vamos con esta sección de las preguntas. Van a ser varias preguntas, entonces si quieres hacer una respuesta breve o lo que primero que se te venga a la mente, está perfecto, ¿va? Ok, sí, sí, claro. Entonces, la primera pregunta dice, ¿es mejor la mecánica o la programación y por qué? No te puedo decir que una es mejor que otra. Quiero suponer que el enfoque de la pregunta es ¿qué es mejor, si el enfoque arquitectónico del proyecto o la parte de programación? No, no puedo decir que una es mejor que otra, porque si lo analizamos como una computadora, ¿de qué te va a servir una computadora? Supongamos que estamos hablando de una supercomputadora extremadamente potente, pero ¿de qué te va a servir esa computadora si tú únicamente vas a tener las líneas de código? ¿O de qué te va a servir esa computadora si tú únicamente tienes el monitor, el CPU y no tienes nada integrado? Ahí yo considero que no hay algo más importante, todo se complementa, y una excelente programación con un excelente diseño arquitectónico y una excelente estructura de tu proyecto, pues va a hacer que sea lo mejor. No te podría decir, esto es mejor que esto. Va, Ok, perfecto. ok. Mira, aquí también viene, Lenguajes, exacto, esa pregunta de qué lenguajes de programación tú usas y los que lengu- recomiendas. Ok, bueno, los que usamos para el proyecto esencialmente fueron dos. El de Arduino, que es lenguaje basado en C, y el lenguaje en bloques para la aplicación. Son lenguajes muy nobles, la verdad, muy, muy libres. Hay muchísima libertad creativa a la hora de hacerlo, ya que como tú haces todo desde cero, pues tienes la libertad de hacer lo que se te plazca. Pero, pues nosotros empezamos a querernos meter con Python para trabajar con Raspberry. ujú. Y sí es un lenguaje interesante y te ofrece muchísimas más libertades, pero para empezar, yo creo que la base es aprender a programar en Arduino, y las aplicaciones
Está el software de MIT, el Meet App Inventor, pero hay otro exactamente igual, pero con muchísimas más características, que es el que yo ocupo, que se llama Codular. Ese software es muy noble y es exactamente lo mismo que Meet, pero con muchísimas más opciones y haces cosas muy buenas si lo sabes explotar. Si tienes pocos recursos y lo sabes explotar, haces muy buenas cosas. Sí, Codular, ¿no? Dices que se llama Codular. Ujú. Órale. y pues como dices, el lenguaje de Arduino que es basado en C, pues es muy amigable y aparte Python pues también es conocido como un lenguaje de juguete, un lenguaje muy útil que puedes utilizarlo como se te dé la gana, se podría decir. Multiusos. Y bueno, cosas que no se te pueden olvidar en una competencia. Cosas que no se te pueden olvidar en una competencia. Ok. La primera es la confianza en tu proyecto y saber defender tu proyecto. La segunda es saber cómo venderte. Y la tercera es las palabras clave. No sirve de nada. ¿Esto por qué? Rápidamente. Las palabras clave. No te vas a aprender un texto de 40, no te vas a aprender un texto de 40 o 20 páginas para defender tu proyecto. Sin embargo, si te aprendes unas 10 palabras clave y eso lo enlazas rapidísimo con tus ideas, ya estás del otro lado. También saber vender tu proyecto. ¿Cuál fue algo que nosotros hicimos que nos ayudó muchísimo a la hora de vender el proyecto? Sonará un poco gracioso, pero sí lo hicimos. Es un día entero cada quien se dedicó a ver episodios de Shark Tank, ver los consejos que daban los tiburones, saber qué es lo que hacían mal y en base a eso pues saber cómo responder con las preguntas más agresivas, porque ahí los jueces van con la intención de hacerte pedazos a la hora de preguntas y respuestas. Entonces, saber responder las preguntas puntuales con lo que te están diciendo es lo que nunca puedes olvidar y tampoco la confianza en tu proyecto. Si tú no vas confiado con tu proyecto, por más que lo actúes, se va a notar y eso te va a perjudicar y te va a mandar al último lugar. Ok, sí. Y ¿cómo se llama? Ese ejercicio de ver Shark Tank me parece muy interesante, muy, muy curioso. Aquí tenemos otra pregunta de nuestros aquí seguidores y es, ¿cuál fue la clave para ustedes de poder ganar ese RoboFest? Fueron tres, que fue la confianza, el equipo, sabernos manejar como equipo, y por último, lo más importante en mi opinión, bueno, lo más importante, lo segundo más importante, la investigación científica. Porque yo decía que el proyecto en 2019 de Hong Kong era igual para niños con autismo, pero esa era su justificación, pero no había investigación científica, porque nosotros hicimos una investigación científica seria de estar buscando en muchísimas fuentes. Obviamente usamos Wikipedia, pero para Wikipedia, como tiene fuentes que ocupan la página, pues nosotros nos metimos a esas fuentes, preguntamos con psicólogos y también tuvimos la oportunidad de usar el ARPA con un niño con autismo. Entonces se notaba. La investigación científica es clave para poder hacer un buen proyecto, ya que si no hay una investigación de fondo, tú puedes decir que este proyecto es para niños con autismo, pero si insiste en una investigación concisa, se nota que no lo es, ya que el proyecto era muy, muy ruidoso y hacía ruidos muy estridentes que no tenían concordancia y eso un niño con autismo va a hacer que quiera botar el proyecto. El proyecto podías ver tú los cables y eso a un niño con autismo generalmente le va a dar curiosidad ver los cables y lo primero que va a hacer es romperlo para analizar qué es lo que hay ahí. Entonces, tu investigación científica es lo importante ahí. Fue la clave, hacer todo Ujú. ese background de la investigación, de cómo funcionaba y pues sí. Yo creo que pues ahí se acaba esta sección y pues podemos dar finalizada con esa entrevista. Muchas gracias, Alejandro. La Y verdad, bueno, antes de terminar, pues dinos unas palabras para los jóvenes de que apenas están iniciando o llevan ya tiempo en esto de las ciencias, ingenierías y la robótica. Ok, mis palabras. Eh, Estar en México y querer innovar en ciencia y tecnología es un reto. Sabemos que lamentablemente México no tiene muchísimo foco de atención en estas áreas. Lo podemos ver con ciertos ejemplos. No busco criticar a nadie y todo esto lo digo con respeto,
pero canales de YouTube o medios en Internet que no están dedicados a la ciencia y que están dedicados a otras cosas, tienen muchísimo más alcance que canales que están dedicados a difundir física, química, biología. Así que lo primero es defender con capa y espada la ciencia y la tecnología, querer innovar, querer ayudar a las personas con estas dos armas que son muy poderosas. La ciencia es increíblemente buena, pero es increíblemente mala. Dos ejemplos son, en increíblemente buena tenemos aportes como la física aplicada en la medicina, tomografías, quimioterapias, radioterapias, pero tenemos a la física, por otro lado, increíblemente mala, que son armas de destrucción nuclear, armas masivas, rastreos por satélite, o todo eso, pues sí es lamentable, pero saber defender tus puntos y también, clave, haz lo que te apasiona. Eso es fundamental. Si tú haces algo que amas, se nota. Simplemente se va a notar y vas a llegar más lejos. Tal vez puedas hacer algo que sepas que te da mucho futuro, pero si no lo amas, se nota, no le pones las mismas ganas y no te va a llevar a ningún lado. En cambio, si haces algo que amas, por más poca que sea la remuneración, es más satisfactorio que tú estás haciendo algo que tú adoras y que te apasiona. Así que seguir tus pasiones. Muchas gracias por ese mensaje que la verdad se escucha muy inspirador y pues no sé si también quisieras pues aprovechar este espacio para dar tus redes, tu canal de YouTube. Ah, sí, claro. Mis redes, bueno, en Instagram estoy como @alexpacheco55. En YouTube me encuentro como Sci-Fi, SCIPHY. Hago videos de divulgación científica sobre física y matemáticas con cosas muy relacionadas con la vida cotidiana. Ahorita mismo subí, mi último video es sobre cómo son mis tips para estudiar para un examen de la universidad, ya que yo estoy estudiando para mi examen de la universidad y qué es lo que yo estoy haciendo. Wow, Perfecto, muchas gracias. alguien muy activo en todo en esta área. Pues muchas gracias, Alex, por este tiempo, por tomarte esta horita, estos minutos para conversar con nosotros y dar tu experiencia acerca de toda tu carrera en esto de la robótica. Y esto lo hacemos para la difusión de la innovación y robótica en México. Así que, pues, muchas gracias a los que nos están escuchando, los que nos están viendo por YouTube o Spotify, Apple Podcast. Y nos vemos a la próxima. Muchas Muchas gracias gracias. por la invitación y nos vemos.